Comenzamos otra conversación en esta mañana de día miércoles en CNN Chile Radio cuando son las 10:34 y vamos a hablar de la situación de Gendarmería y los últimos hechos que se han conocido durante las últimas jornadas. Para ello estamos en contacto con el suboficial mayor Pablo Jaque Garrido, vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios de Gendarmería. ¿Cómo está, Pablo? Muchas gracias por la comunicación. Muy buenos días, José, gracias a usted por el contacto. Muchas gracias. Lo primero, Pablo, el día de ayer Gendarmería confirma la muerte de un funcionario tras un incidente con arma de fuego en la Unidad de Servicios Especiales de Iquique. ¿Cuáles son los nuevos antecedentes sobre ese tema en particular y luego profundizamos con otros? Bueno, parto por entregar las condolencias a la familia por este lamentable hecho. Por cierto que nos duele que un funcionario de nuestra institución pierda la vida en esas trágicas condiciones además. Lo demás es fruto de la investigación y por respeto a eso preferiría al no ver mayor antecedente, no referirme mayormente al tema. Sí, yo entiendo el punto que usted lo realiza y lo digo con mucho respeto. Hay hipótesis que se barajan de una eventual autoagresión, pero yo le hacía la pregunta para poder en lo posible descartar un ataque dentro del cuartel, eventualmente de otro funcionario o eventualmente de un recluso. O sea, eso al menos estaría descartado, un ataque de otra persona, digamos. Así es, así es. Preliminarmente se entiende que se descarta la intervención de terceros. Esto apuntaría lamentablemente la primera tesis sería un intento a un suicidio, que nosotros por cierto lamentamos porque seguimos siendo uno de los servicios públicos con mayores tasas de suicidio de funcionarios en la administración pública. Y vamos a conversar sobre la situación de Gendarmería más adelante. Otro caso de la coyuntura, esta vez de eventual canibalismo en la cárcel de La Serena. Tengo entendido, Pablo, que esos reclusos no debían compartir celda y que existía una orden de 7 u 8 días atrás de separar, incluso de ser trasladados a otras ciudades. Si mal no recuerdo, uno de ellos a Antofagasta y el otro a la cárcel de Rancagua, algo que finalmente no sucede. Y además con el objetivo de actualizar, lo decíamos al inicio del programa, el día de ayer en la tarde Gendarmería toma la decisión de remover al jefe de la cárcel de La Serena tras este episodio de eventual canibalismo. ¿A qué responde una situación de estas características? Y aquí entramos de lleno al análisis de lo que se vive al interior de Gendarmería. Bueno, José, es una situación compleja lo que pasa en este caso puntual de La Serena, que se repite meses atrás. También tuvimos una situación similar en la cárcel de Concepción, donde también un interno fue decapitado por otro compartida celda, tal como lo dice usted. Hay antecedentes que señalan que estos internos ya no deberían estar en esa unidad penal. Entiendo que hay un sumario en curso y seguramente una de las medidas que se tomó respecto a estos antecedentes es remover al jefe del complejo, pero esta situación va más allá, hay que verlo desde el punto estructural. Gendarmería hoy día está en una situación compleja respecto de la cantidad de población penal que hoy día tenemos que atender. La misma cantidad de gendarmes que por planta venimos desde el año 2010, nosotros lo hemos venido repitiendo. En los últimos 2 años el hacinamiento agresivo del orden del 50%, pasamos de 40.000 a 65.000 privados de libertad y con la misma cantidad de funcionarios, lo que por cierto se complejiza nuestra labor del control total de la población penal. A ver, Aún Pablo, así, sí, perdón que le interrumpa, pero dígame. hagamos énfasis en la cifra que usted entregaba. ¿Cuántos presos hay hoy en Chile y a cuánto asciende nuestra capacidad para que nos hagamos una idea? ¿Y cuántos funcionarios de Gendarmería están a disposición del servicio para atender a esa población reclusa? La capacidad del sistema penitenciario es para albergar alrededor de 42.000 privados de libertad y eso fue densificado hace un par de años atrás. Y la densificación significa poner más camas en los mismos espacios, nada más que hay en materia de infraestructura. Pero la realidad actual apunta que Gendarmería hoy día en el sistema cerrado atiende a 65.000 privados de libertad. Y los funcionarios sigue siendo la misma cantidad desde el año 2010, en la planta de suboficiales cerca de 15.000, planta que nunca ha sido cubierta por completo, y el total de personal de Gendarmería entre la planta de oficiales, suboficiales y el personal no uniformado, entre los profesionales, asciende a los 20.000.
pero Ya, el ok. personal de trato directo de la población penal yo creo que ni siquiera se acerca al tercio del total de la dotación. Es por eso que hoy día, en la actualidad, con este nivel de hacinamiento, seguimos teniendo funcionarios, uno o dos funcionarios que se hacen cargo de módulos de 200, 300 y hasta 400 internos. Entonces, entenderá usted, José, que la labor en esas Ok, condiciones es bastante obvio. compleja para nuestro personal. Obvio, recordamos que estamos conversando con Pablo Jaque Garrido, el vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios en representación de Gendarmería y lo que se ha vivido en La Serena, en Iquique, en Vallenar también con una información que se ha dado a conocer durante las últimas horas. Ahora, usted hacía un análisis referido a hacinamiento, a falta de funcionario, a la capacidad que tiene nuestro sistema penal o sistema carcelario. Ahora bien, yo le pregunto, ¿qué aspectos se dejan de controlar por el hacinamiento? Bueno, hay un aspecto esencial y que hoy día en materia de crisis, en materia de reinserción se está avanzando bastante poco porque los espacios hoy día prácticamente no existen y hay que dar prioridad a la privación de la libertad y a la ejecución de pena. Y usted entenderá que con esa cantidad de funcionarios, hacerse cargo del control total de la unidad penal, por cierto que es complejo. Yo insisto, si hoy día no existen más internos muertos, si no existen fugas, es solamente por el compromiso que tenemos los gendarmes de no permitir en este contexto que el crimen organizado se tome en las cárceles de nuestro país. A pesar del contexto complejo que hoy día existe en el sistema penitenciario, el país puede dar cuenta de que nuestros funcionarios hacen bien su labor, que tenemos algunos hechos que manchan el trabajo de nuestros funcionarios, como los hechos de corrupción que pasaron algún tiempo, que nosotros condenamos enérgicamente, pero aún así lo que no se puede poner en tela de juicio es el compromiso que tienen los Ok. funcionarios de Gendarmería, los buenos funcionarios de Gendarmería, que son en su mayoría, de mantener el control en un sistema penitenciario que está al borde del colapso. Ya, pero en el análisis que usted realizaba en su última respuesta, debemos deducir que en el escenario actual, en las condiciones que usted relataba anteriormente, hoy día están sumamente expuestos a que, por ejemplo, reclusos que no debiesen ser liberados, eventualmente sí podrían ser liberados, o estamos sumamente expuestos a que se generen este tipo de desencuentros y asesinatos al interior de la celda, o estamos sumamente expuestos a que el control necesario del día a día al interior de la cárcel no se puede hacer de manera 100% eficaz. O sea, hoy día hay una exposición a todas esas cosas que yo le relataba. Hay una exposición, José, porque Gendarmería es una institución que ha sido ampliamente abandonada y vemos como administración tras administración, gobierno tras gobierno, nadie se hace cargo de la realidad del sistema penitenciario y hoy día se intenta a última hora con una reforma maquillar problemas estructurales que ni siquiera la reforma se hace cargo. Aquí también uno echa de menos las responsabilidades políticas que hay respecto de todos los hechos que usted menciona y la exposición que hoy día tiene el personal de Gendarmería. Situaciones como las que usted plantea se han vivido durante el último tiempo, internos dejados en libertad de forma que no corresponde, incluido un sicario, en los últimos ¿Qué meses se de sabe de este ese año, ¿no es caso? ¿Les cierto? han dado alguna actualización? No, no sabemos, en Gendarmería los sumarios administrativos pueden ser eternos, ¿ya? Y los responsables nunca salen a la luz pública. Una muestra de ello, ¿no es cierto?, es el caso de Celta Pip, que tanto se vapuleó a la institución por aquellos años y nunca supimos quiénes fueron los responsables de otorgar ese tipo de beneficios y preferencia a un grupo de internos, Ya, pero en el ¿ya? caso del sicario Pero liberado, eventualmente habría una responsabilidad de funcionarios de gendarmería. Pero también eso se tiene Sí, se que cuestionó la orden del despejar, José, porque tribunal en su minuto. exactamente, Sí, obvio. exactamente. Sí, Entonces le preguntaba por si tenía algún profundizar dato en nuevo. ese. No, no hay ningún dato nuevo. Pero lo que yo voy es respecto, José, de las responsabilidades políticas que hay respecto del abandono de Gendarmería. Han sucedido muchos casos en el ámbito penitenciario y no hay no hay responsabilidad ni siquiera de mando, no hay responsabilidades políticas. Aquí se ha avanzado en materia de inhibición de celulares, fue un fracaso, han habido fugas de internos, no hay responsable. Y generalmente se apunta, como sucedió en el caso de Puente Alto, una libertad maldad, ¿no es cierto?, al último del eslabón, ¿no es cierto?, donde generalmente aplica que se corta el hilo por lo más delgado, ¿no es cierto?, pero efectivamente nosotros creemos que el gobierno lo que nos deja delegado al país son cárceles completamente hacinadas, con un plan de infraestructura penitenciaria que apunta al año 2030, cuando hoy día la realidad penitenciaria
habla de que tenemos un 50% de sobrepoblación penal y que los gendarmes con los pocos recursos que tenemos, ¿no es cierto?, estamos sacando nuestra labor adelante y lo único que se tiende Pablo. es a manchar la imagen institucional con hechos de corrupción que, ¿no es cierto?, que nosotros hemos condenado públicamente. Sí, vamos a hablar de eso en los próximos minutos, pero entiendo de sus palabras que ante el hacinamiento se hace muy difícil, por ejemplo, segregar de manera correcta a la población penal. Y por otro lado, también entiendo de sus palabras que usted tiene una crítica muy férrea en contra de la actual administración. Podría interpretar, usted me dice si estoy de lo correcto o no, que usted siente que el gobierno actual ha hecho, digámoslo, vista gorda, entre comillas, a la situación que se vive al interior de las cárceles. Y sobre la misma le planteo dos preguntas. Hace algún tiempo atrás, cuando Luis Cordero era el ministro de Justicia, decía tenemos el control total de las cárceles en nuestro país. ¿Qué opina ante una afirmación de esas características y qué expectativa tiene con este llamado gobierno de emergencia? Ahí le hago dos preguntas en una. El control efectivo de las cárceles que señalaba el ministro Cordero pasa en gran parte porque los funcionarios, como lo dije al inicio, no hemos permitido que el crimen organizado se tome el sistema penitenciario. Pero hablar de un control total de la población penal, yo a lo menos lo pondría en tela de juicio. El ministro Cordero también hace unos meses nos decía en este ámbito de generar confianza con la autoridad por parte de los representantes gremiales, que él tenía la convicción que Gendarmería de Chile, existe un video, José, respecto a eso, que él tenía la convicción que Gendarmería de Chile había que fortalecerle, debía permanecer en el Ministerio de Justicia, y mientras nos decía eso los representantes gremiales, a espaldas, se fraguaba una reforma constitucional que traspasa Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública, y que hoy día además le pone más estrés a un sistema penitenciario que ya está estresado, donde hoy día hay un montón de funcionarios que ante esta incertidumbre del anuncio y de lo que está haciendo este gobierno, algunos están optando por ¿Qué es lo asegurar más parte de crítico a los su derechos juicio que del tienen proyecto y de abandonar. reforma? Justamente que deja en incertidumbre a miles de funcionarios hoy día que estaban trabajando tranquilos, entendiendo que las mismas autoridades de gobierno decían tener la convicción que Gendarmería había que fortalecer su trabajo desde el Ministerio de Justicia, y a última hora maquillan todos los problemas que existen en el sistema penitenciario con una reforma que no resuelve los temas estructurales de Gendarmería y que ponen una tremenda incertidumbre a los funcionarios, sobre todo en sus derechos regulacionales, previsionales, y algunos incluso con el temor de perder su fuente laboral. Lo que, insisto, estresa más a un sistema penitenciario que ya Pablo, está altamente estresado. antes Dígame, de José. terminar, porque claro, está esta reforma que pasa Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública, lo presentó hace algunas semanas el presidente Boric, y la reinserción, si mal no recuerdo, en la propuesta del Ejecutivo quedaría en manos del Ministerio de Justicia. Ahora, yo le pregunto ya para ir cerrando, ¿qué tan masiva es la corrupción al interior de Gendarmería? Hemos conocido el caso de las celdas VIP, hoy hay algunas investigaciones que tienen la mirada puesta en casos menores, pero que no dejan de ser importantes, como por ejemplo uno relacionado a vales de colación, o lo que se desbarató hace pocas semanas atrás con 44 gendarmes eventualmente vinculados a una red de corrupción, repito, las celdas VIP, las jubilaciones, ahí retrocediendo más en el tiempo. Pero ¿qué tan masiva es la corrupción al interior de Gendarmería? Y si a ustedes como gremio en algún minuto les ha tocado defender a un funcionario que después está envuelto en un tema de corrupción. Mire, José, le agradezco su pregunta porque yo voy a insistir que la gran mayoría de nuestros funcionarios y quienes trabajamos en el sistema en el día a día valoramos el trabajo que realizan la mayoría de nuestros funcionarios de manera honesta. Y hay corrupción como en todas las instituciones públicas, nos llegan al Ministerio de Seguridad Pública, donde pareciera ser el Ministerio de Anticorrupción, y vemos todo lo que está pasando en Carabineros, en la PDI, donde incluso hay altos mandos que hoy día se encuentran con condena. ¿Ya? Nosotros como asociación gremial hemos sido coherentes en el tiempo respecto de estos temas. Incluso, José, nosotros patrocinamos junto a un grupo de 10 diputados un proyecto de ley anticorrupción que fue presentado en el Congreso en el mes de mayo del año 2025 y que este gobierno nunca llevó a cabo, y que buscaba quitarle la previsión a aquellos funcionarios involucrados en hechos de corrupción gravísimos, con más de 20 años de servicio, y que hoy día, a pesar de, por ejemplo, hay funcionarios en el caso del Apocalipsis, que tiene más de 20 años de servicio, que están en prisión preventiva, y la institución se ve en la obligación de tramitarle todos sus beneficios estatutarios, bonificaciones e incluso su jubilación, lo que es una situación que a nosotros nos Claro. parece que es Pablo, pero indignante y como gremio, ¿alguna dígame. autocrítica les ha tocado defender a funcionarios que no lo merecen y que se encuentran involucrados en Nosotros, faltas y o delitos en algún nosotros, momento? nosotros como gremio
como gremio, y lo digo públicamente muy responsablemente, nunca nos sentamos frente a una autoridad a defender un funcionario que se haya apartado de la doctrina institucional. E invito a cualquier autoridad de gobierno a que desmienta lo que yo estoy diciendo. Al contrario, nosotros como asociación gremial lo que hicimos fue avanzar respecto de algunas materias que castigaran fuertemente a los hechos de corrupción, porque sabemos que ese grupo daña la imagen y el trabajo de miles de funcionarios. En ese sentido sabemos que existen distintas organizaciones gremiales, pero en ese caso particular nosotros como asociación gremial nos hacemos responsables y decimos tajantemente que jamás defendimos a un funcionario que se encontrara vinculado a hechos de corrupción. Y en algún momento, cuando nosotros lo tuvimos, José, para hacerme muy responsable de lo que estoy diciendo, tuvimos un dirigente en la ciudad de Calama que fue vinculado a hechos de corrupción. Nosotros como gremio, como asociación, lo destituimos de manera inmediata. Hicimos la gestión ante la Dirección del Trabajo para quitarle el fuero, para que la autoridad no tuviera ningún inconveniente en aplicar todas las medidas administrativas que en ese tipo de situaciones corresponden. Así que insisto, hemos tenido una mirada coherente y permanente en el tiempo respecto de que los hechos de corrupción no pueden dañar el trabajo que realizan miles de funcionarios hoy día, y que eso significa que en las espaldas de esos miles de buenos y honestos funcionarios hoy día se sostiene el sistema penitenciario que ha sido abandonado por todos los gobiernos de turno. Hecho el punto entonces desde el gremio, y con esto terminamos, Pablo, porque estamos en el tiempo. Ustedes también han manifestado estar en contra de la reforma constitucional que presentó hace algunas semanas atrás el Ejecutivo, con el objetivo de que Gendarmería pase al Ministerio de Seguridad Pública y tenga el mismo rango que la Policía de Investigaciones y que Carabineros, lo que significa en la práctica, si es que esto se concreta, Pablo, que sus efectivos no podrían sindicalizarse como sucede actualmente. Así es, yo creo que el gobierno fue por todo, aquí faltó diálogo, conversación, aquí se está mirando mucho, por ejemplo, el sistema penitenciario italiano que nosotros compartimos, sobre todo lo que respecta al 41 bis, de tener un sistema de segregación más estricto para las bandas organizadas, pero debiésemos haber analizado en conjunto con la autoridad todo lo que es el sistema penitenciario italiano, que tiene una policía penitenciaria que depende del Ministerio de Justicia. Sus funcionarios realizan labor de reinserción porque somos los gendarmes los que conocimos la población penal, y aquí no se puede tender a llevar la reinserción incluso a un ámbito privado, porque el personal de gendarmería hoy día es que conoce la población penal. Perfecto, y en ese país también existen las asociaciones gremiales. Entonces faltó diálogo, sigue faltando diálogo en una reforma que puede profundizar una crisis en materia de seguridad, y que a veces uno tiende a pensar si este gobierno le quiere endosar una crisis penitenciaria al próximo gobierno, porque insisto, hoy día están abandonando la institución buenos funcionarios, los funcionarios más antiguos, que ven en esta reforma una amenaza, y lo hemos manifestado nosotros, que Gendarmería se puede quedar sin el recurso humano que hoy día quien más conoce el sistema penitenciario, y que a pesar de la debilidad y de las precariedades siga haciendo su trabajo con honor, con lealtad y con compromiso hacia el país. Bien, Pablo Jaque Garrido, vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios, suboficial mayor, le agradezco la comunicación. Es un tema complejo, multifactorial. Quedamos atentos a cómo se desarrolla esta temática desde el 11 de marzo en adelante con la nueva administración. Gracias, Pablo, que tenga un buen día. Igual a usted, José, que tenga un buen día. Muchas gracias por la comunicación. 10 de la mañana con 52 minutos.